sencillos de la administración de la estructura financiera. Recapitulando un poco, las empresas necesitan capital pues para diversas situaciones como son obtención de capital de trabajo, dinero para poder operar, para inversiones, digamos, estructurales de una compañía, inversiones en maquinarias, en activos fijos, en alguna licencia, en algún software, todo lo que le ayude a la empresa a mejorar su productividad y hacerla mucho más eficiente. Para eso generalmente las empresas optan por un mercado de capital en los cuales pues hay diversas fuentes de financiamiento. Nosotros hemos visto tres: la emisión de deuda, que es pedirle prestado a un externo, como lo decíamos en la clase pasada. También está la alternativa de pedirle a través de una emisión de acciones a los socios, por ejemplo, y también está la emisión de acciones preferentes, en las cuales se garantiza un dividendo anual o un dividendo por acción, pero además la participación de los accionistas en las utilidades de una compañía, ¿no? Y precisamente este tema, pues digamos que es el cierre del costo de capital, dado que las empresas, como les comentaba en clases pasadas, muchachos, generalmente no se casan con una fuente de capital. A veces hacen unas mezclas que son adecuadas para poder realizar los proyectos de inversión que tienen como tal. No siempre es tan indispensable o necesario obtener todo el financiamiento vía emisión de acciones. No siempre es bueno pedir un 100% de lo que tú necesitas al banco, por ejemplo, para poder llevar a cabo tu operación o poder llevar a cabo tu proyecto, ¿no? A veces es necesario poder compartir una parte de una fuente de financiamiento con otra. Y para esto nos va a servir, muchachos, la determinación del costo promedio ponderado de capital, que como tal aquí traigo una pequeña definición. El costo promedio de capital, muchachos, o WACC por sus siglas en inglés, el cual significa Weighted Average Cost of Capital, más o menos hay una traducción, es un cálculo de costo de capital de una empresa en la que cada categoría de capital está ponderada proporcionalmente. Ponderado es como decir un promedio, muchachos. Sin embargo, es un promedio proporcional dependiendo del porcentaje de deuda que tengamos con cada producto. Todas las fuentes de capital están incluidas, esto es muy importante, como las acciones ordinarias, como les decía ahorita, acciones preferentes, emisión de bonos también podría ser, y cualquier otra deuda a largo plazo. Todo eso se debería de incluir en el costo promedio ponderado de capital como tal, ¿sí? Para ello, muchachos, yo traigo un ejemplo, ¿sí? Aquí lo voy a plasmar, ¿no? Voy a ser un poquito más pequeño para poderlo leer, muchachos. Empresas Antman, por ejemplo, SASB, busca crear una planta automotriz en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo cual el costo total es de 159 millones de pesos, ¿sí? Las condiciones son las siguientes en las cuales pretenden operar. Han tomado la decisión de que 55 millones de pesos los van a pedir a través de un crédito bancario, ¿sí? Esto pues con condiciones de una tasa de interés preferente de 24.50 anual. Hay que considerar que para determinar el costo de la deuda necesitamos tener como referencia la tasa de impuestos en el país en el que estamos, ¿no? Porque cabe resaltar que los intereses son deducibles de la tasa, ¿sí? Inciso B, la tasa interna de oportunidad para los accionistas, el TIO, se le conoce también, es de un 14%. Y C, pues me pide interpretación de un resultado. Bueno, como tal, muchachos, por mera deducción, si el proyecto es de 159 millones de pesos y vamos a obtener por deuda 55 millones de pesos, el resto lo van a poner los accionistas en recurso propio, ¿sí? A través de una emisión de acciones podría ser o a través del propio capital de la compañía. Bien, el primer paso, muchachos, que hay que determinar es determinar el costo de la deuda, ¿sí? Aquí lo vamos a poner, determinación de costo de deuda, ¿sí? Me acuerdo que la fórmula de la determinación del costo de deuda, muchachos, me decía que era K de 1 menos T, ¿sí? Donde K pues representa el porcentaje de la tasa de interés por la unidad menos la tasa de impuestos que se maneja en el país. En este caso lo voy a hacer aquí en este pequeño recuadro.
Aquí tengo la tasa de interés del banco, aquí tengo la tasa de interés de impuestos y aquí donde dice el costo de la deuda, voy a hacer la determinación. Y sustituyo la fórmula aquí directo, muchachos. Ustedes en su calculadora o en el Excel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el porcentaje de la deuda, 0.2450, por 1 menos 0.30, que es la tasa vigente de impuestos que aquí me está marcando como tal. Y me da un costo de deuda de alrededor del 17%. Aquí lo voy a poner en promedio. ¿Sí? ¿Vieron cómo determiné el costo de la deuda, muchachos? ¿Tienen dudas de cómo saqué ese porcentaje? Profe, ¿Alguna ¿me puede pregunta, repetir? muchachos, referente? Sí, claro que sí. El porcentaje del costo de la deuda se determina siguiendo y obedeciendo la regla que les mencionaba en clases anteriores, donde voy a multiplicar la tasa de interés por la resta que me da de la unidad menos la tasa de impuestos en el país. En este caso, yo voy a multiplicar el 24.50% de interés por la unidad menos el 30% de la tasa de interés, de la tasa de impuestos, perdón, que está en el país. Y en este caso me da 17.15, sustituyendo de esta ecuación, ¿sí? Donde K, acuérdense que es igual al porcentaje o a la tasa de interés, P es igual a la tasa de impuestos, ¿sí? Eso lo acabo de hacer aquí, aquí lo sustituí en este pequeño renglón, ¿sí? ¿Sí le quedó claro, señorita? ¿O le quedaron algunas dudas? Con mucho gusto se lo puedo volver a resolver si es necesario. No, sí, profe, ya entendí mejor. ¿Sí? Muy bien, de acuerdo. Bien, muchachos. El TIO, como tal, es la tasa de oportunidad para los accionistas, del cual los accionistas esperan al menos obtener un 14% de beneficio como tal sobre lo que les están prestando. Es decir, ellos prestan 104 millones de pesos, pero esperan que se les regresen esos 104 más un 14% adicional. Es como una tasa de interés. Como tal, pues esa tasa se genera o se utiliza mucho, muchachos, en los proyectos de inversión. Cuando van ciertas compañías o ciertos negocios y proponen algunos modelos en los cuales ocupan un financiamiento u ocupan capital. Las empresas evalúan el TIO o la tasa interna de oportunidad y pues mientras más alta sea el TIO, pues más riesgo va a haber porque eso significa que los accionistas te van a exigir más resultados, más utilidades. Mientras más bajo sea el TIO comparado con las tasas de una deuda, por ejemplo, pues es mucho más beneficioso para la compañía que va a obtener el capital. En este caso es un 14%, no me parece muy elevado, comparado con el costo de la deuda, que sería un 17.15. Bien, ahora lo que sigue, muchachos, es determinar la proporción de la participación. Aquí lo voy a poner, la proporción de la participación de capital en el proyecto. ¿Sí? Este indicador es muy sencillo de determinar, muchachos. ¿Sí? Me voy a posicionar en esta pequeña tabla que yo hice aquí, donde estoy seccionando por columna los recursos de dónde los voy a obtener del capital. Acuérdense que voy a construir una planta automotriz que me va a costar 159 millones de pesos. ¿Sí? Dijimos que una parte lo van a poner el banco, un préstamo de 55 millones, y los otros lo van a poner los accionistas, un préstamo de 104 millones de pesos. ¿Sí? Para determinar la proporción de la participación va a ser sencillo. Para determinar la proporción de la deuda, lo que voy a hacer, muchachos, es tomar el valor de la deuda, los 55 millones, entre el total del proyecto. ¿Cuánto va a ser el total del proyecto? 159 millones de pesos. ¿Ok? De tal manera que la deuda va a representar un 34.59% del financiamiento total de la planta automotriz que voy a fabricar. Y el resto, pues por deducción, pero lo vamos a sacar, tomo el valor de los recursos propios que me van a prestar los socios entre el total del proyecto y me da que los socios van a aportar un 65.41 para la construcción de este proyecto.
De tal manera que la suma de ambos, muchachos, me da un 100% como tal, ¿sí? Ahorita van a saber para qué me va a servir ese indicador. ¿Dudas de cómo determinar el porcentaje de la participación o la proporción de la participación de deuda, muchachos? Por mi parte no, profe. De acuerdo. Muy bien, chicos. Bien. Ahora viene una parte muy interesante. En la columna de costo, yo tendría que poner el costo de dicha proporción. ¿Cuál es el costo de la deuda y cuál es el costo de los recursos propios? ¿Cuál es el costo de la deuda, muchachos? ¿Cuál es el porcentaje que determiné que me va a costar la deuda? 17.15. Correcto, correcto, muy bien. Entonces, el 3 es la determinación de costos, ¿sí? Y el costo de la deuda, como aquí me dice el compañero, es del 17.15%, ¿sí? ¿Y cuál es el costo de la utilización de los recursos propios, muchachos? ¿Cuál será? No pasa nada, sin miedo. ¿El qué preguntó, profe? No lo entendí. El costo de los recursos propios. El costo de la deuda fue 17.15. ¿Y cuál será el costo de los recursos propios? ¿Qué otro indicador anda por ahí volando que me pueda servir? Este ya lo usé, esto ya lo sé. ¿Qué me queda? Me queda el TIO o la tasa interna de oportunidad, que esta tasa les comentaba yo que es el costo que los socios oponen para poder participar y que esperan de recibir por parte del préstamo de sus recursos, ¿no? Entonces el costo de los recursos propios es de un 14%, ¿sí? Para eso voy a utilizar el TIO, la tasa interna de oportunidad, para saber qué tan viable es el proyecto como tal, ¿sí? ¿Dudas de cómo saqué los costos, muchachos? No, profe. De acuerdo. Bien. Y ahora para saber en esencia cuánto es exactamente lo que me va a costar la deuda en su debida proporción, yo tengo que sacar un promedio ponderado. Acuérdense que un promedio, muchachos, es una medida de tendencia central. ¿Qué quiero decir con esto? Que toma ciertos valores y los apachurra y los presiona para que queden homologados u homogéneos, ¿sí? Entonces, el promedio ponderado hace lo mismo, sin embargo, con la proporción de la deuda, ¿sí? Dijimos que de la deuda, del total del proyecto, el 34.59% es lo que se compone del crédito bancario, ¿sí? Mientras que lo demás, el 65.41, lo van a poner los socios. Entonces, para sacar mi promedio ponderado, muchachos, yo voy a multiplicar mi participación por el costo de la deuda, multiplicando los 34.59 por los 17.15%. Y el costo promedio ponderado de capital de la deuda, de lo que le voy a pedir al banco, es de 5.93%, correspondiente al total del proyecto de la automotriz. Ahora vamos a ver el costo promedio ponderado de pedir recurso propio por parte de los socios o accionistas. Y es de un 9.16, muchachos. ¿Sí? Por lo tanto, pues es un costo promedio ponderado de 15.09 si yo lo sumo, si yo sumo estas dos cantidades, que para mí creo que es un buen costo, muchachos, considerando que una tasa de interés bancaria es de un 24.50, ¿sí? Si yo todo lo quisiera financiar, esto me costaría 24.50, sería muy alto, ¿sí? De otra manera, si yo quisiera financiarlo todo a través de recursos propios, sería un costo de 14%. Sin embargo, acuérdense que a veces no siempre es bueno utilizar los recursos propios para hacer proyectos de alto riesgo o de alta inversión.
Por lo tanto, siempre se busca tener una mezcla, un híbrido entre recursos propios, entre emisión de acciones y entre deuda bancaria adquirida, ¿no? Por ello, el costo total de la fabricación de la planta por los 159 millones será de un 15.09%. Aquí lo voy a poner, me falta concluir, y aquí le voy a poner conclusión, ¿sí? Y aquí le vamos a poner, muchachos, el costo de la creación de la planta automotriz en Hermosillo es de un 15.09%, considerando la utilización de un crédito bancario y recursos propios en la siguiente proporción: 34.59 de deuda y 65.41 de recursos propios. Esa sería mi conclusión, muchachos. Yo lo puedo concluir así. Es una manera sencilla de poderlo analizar. ¿Quién generalmente, muchachos, utiliza el costo promedio ponderado de capital? Generalmente lo utilizan los inversionistas, muchachos. Este dato es muy relevante para saber o no saber si vamos a invertir y si vale la pena invertir. A mayor bajo sea el costo promedio ponderado de capital, mayores garantías me da a mí para poder invertir en el proyecto. A mayores porcentajes del promedio ponderado de capital respecto a la deuda y respecto a recursos propios, es mucho mayor riesgo y desanima y desalienta a los inversionistas. Por eso, este dato generalmente siempre debe estar por debajo de los niveles de la propia deuda que sea más cara, muchachos. Si la deuda más cara, que en este caso es el crédito bancario, pues debe de estar por debajo de esta. Si no, es que pues algo no está bien y algo pues nos llevaría a tomar una decisión de no participar o rechazar un determinado proyecto. En este caso, si ustedes comparan un 17.15 contra un 15.09, pues es mucho más beneficioso pues optar por una mezcla de recursos en esta participación y en esta proporción, ¿sí? Es cierto que si bien el TIO es mucho más bajo, es un 14% lo que me exige el accionista comparado con los 15, de una u otra manera no estoy arriesgando el total de los 159 con recursos propios, sino que una parte lo absorbe el banco y otra parte lo absorben los accionistas. Por lo tanto, esta mezcla se considera buena, muchachos, y se considera que le podemos dar un sí, ¿sí? Por lo tanto, pues el proyecto tiene altas probabilidades de tener éxito como tal. Bien. ¿Sin dudas, muchachos, con lo que les acabo de mostrar, les acabo de concluir? No, profe. Muy bien. ¿Los demás, chicos? Todo bien, No, profe. profe. De acuerdo. ¿Les parece muy complicado? Yo veo la clase grabada. Ok, muy bien. ¿Les pareció complicado o les pareció algo sencillo? ¿Cómo les pareció este tema, muchachos? Está más fácil, profe, esto. Está más fácil, ¿verdad? Y generalmente se mezcla, como les decía, con los costos que determinamos en las clases anteriores. Si yo tomara todos los costos que yo determino y los pongo aquí para sacar el costo promedio ponderado, obviamente pues voy a analizar qué me conviene más para hacer una inversión o no hacerla, ¿no? El costo promedio ponderado es prácticamente apachurrar todos los costos que tengo para elaborar un proyecto, como en este caso una planta automotriz, y que me diga realmente cuánto voy a pagar de interés, cuánto me va a costar crear una planta. En este caso, pues el costo es de 15%, no es mucho, comparado, como les digo, con un 24.50, que ahí sí sería completamente desproporcionado, ¿no? Para no abundar mucho, muchachos. Y este elemento pues les va a servir a ustedes para que puedan hacer mezclas de financiamiento cuando necesiten salir a buscar capital. ¿Qué van a hacer? Pues a ver, vamos a ver cuánto nos cuesta
un crédito con Santander. Vamos a ver cuánto nos cuesta hacer una emisión de acciones preferentes. Ok, vamos a ver cuánto necesitamos garantizarle a los socios para que nos puedan prestar dinero. Bueno, un porcentaje determinado de costo. Y en base a eso, con base a eso más bien, perdón, ustedes van a determinar cuál va a ser la mejor mezcla para su organización. Hay muchos factores que también se hay que considerar, muchachos. El flujo proyectado de una compañía, si tiene la capacidad de pagarnos o de no pagarnos. Generalmente la deuda es un poquito más riesgosa porque hay que pagar con periodos de tiempo más corto, mientras que los recursos propios, generalmente pues hay periodos de gracia en los cuales los accionistas toleran un poco más el tiempo en el cual le tengamos que pagar. Por ello hay que realizar pues esa mezcla como tal, muchachos. Hay que considerar todos esos factores cualitativos y cuantitativos para poder tomar una gran decisión. Bien, concluyo este tema, muchachos. Esto es muy sencillo y creo que es parte elemental de su formación. Y lo vamos a seguir retomando, pero pues para el trabajo final, lo que es el WACC y lo que es el costo de determinación de costo de capital. Así como para, regresando de vacaciones, ya vamos a ver las tablas de amortización por dos métodos, el método francés y el método alemán, o como también se les conocen, los pagos fijos o los pagos de disminución de capital. Entonces, creo que ese tema va a estar interesante, muchachos. Aquellos que no tengan la app ahorita, pues traten de conseguir una prestada para cuando volvamos de vacaciones, porque vamos a ver un tema de tablas de amortización y sí las vamos a ocupar para poder utilizar el Excel. ¿De acuerdo? Bien, por ahí les voy a dejar unos ejercicios, muchachos, muy similares a estos, con las mismas condiciones, para que lo puedan trabajar durante sus vacaciones. No les voy a dejar mucha tarea, pero sí un pequeño repaso para que puedan estar afinando un poquito el tema, ¿no? Bien, ahorita en un ratito más, ahora sí me comprometo, muchachos, a pasarles sus calificaciones parciales para que las puedan evaluar. Como les comentaba, no salieron nada mal y puedan tomar alguna decisión que ustedes quisieran, ¿no? No me queda y no me resta, muchachos, que desearles unas muy bonitas y merecidas vacaciones primaverales. Cuídense mucho, pásenla muy bonito, muchachos, y descansen lo más que puedan, por favor. Gracias, profe. Muchas gracias, maestro. Igual que se Sale, la vale, maestro. Gracias, chicos, mucho. gracias, que la maestro. pasen muy bien. Adiós, mi niña, que le vaya muy bien. Cuídense Gracias, mucho, profe. por favor. Bye, profe. Nos vemos, chicos. Adiós, mi niña, que le vaya muy bien.